El 4 de abril de 2023, a las 3:07 de la tarde, el hombre que conquistó a 800 mujeres, el ícono que protagonizó más de 100 películas, el galán que hizo temblar a toda una generación, murió completamente solo en su casa frente al mar en Acapulco. Sus hijos no fueron a despedirse. Ninguno. Imagina esto por un segundo. El tipo más deseado de México. El hombre que tuvo a cualquier mujer que quisiera con solo chasquear los dedos, abandonado en su lecho de muerte sin un solo hijo a su lado. Sin un abrazo. Sin una última palabra. Solo el silencio del océano y el último suspiro de un titán caído. Pero aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque lo que pasó antes de ese día, los secretos que guardó, las traiciones que cometió y las que sufrió, te va a dejar absolutamente sin palabras. Nadie esperaba este final para Andrés García. Absolutamente nadie. Santo Domingo, República Dominicana, 1941. Una familia de exiliados españoles huye desesperadamente de la guerra civil que destrozó su país. Entre el caos, las maletas improvisadas y el miedo en los ojos de todos, hay un niño de apenas meses de edad que no sabe, que no puede saber, que algún día ese bebé será el hombre más famoso, más deseado y más polémico de todo México. Su padre era aviador de combate, un piloto condecorado, un hombre de disciplina militar absoluta, de hierro puro en las venas. Pero esa disciplina venía con un precio brutal. Andrés creció recibiendo golpizas que lo dejaban inconsciente en el piso. Su padre creía que así se forjaba el carácter, así se creaba a un hombre de verdad. El niño Andrés aprendió desde los 3, 4, 5 años que el mundo era un lugar violento, despiadado, donde para sobrevivir tenías que ser más fuerte, más duro, más cruel que todos los demás. Y vaya que lo logró. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar el monstruo de ambición y autodestrucción que ese niño golpeado se convertiría. A los 17 años, sin dinero, sin educación formal, sin nada más que su cuerpo y su rostro, Andrés trabajaba como lanchero en las playas turísticas de Acapulco. El sol del Pacífico mexicano lo había bronceado hasta parecer una estatua de bronce viviente. Los músculos se marcaban por el trabajo físico constante de remar, cargar, trabajar 14 horas al día bajo el sol implacable. Esa mirada penetrante, esos ojos que parecían ver a través de ti, derretían a cualquiera que se cruzara en su camino. Las turistas estadounidenses, europeas, mexicanas ricas de la capital, literalmente se peleaban por subirse a su lancha. Hacían fila. Ofrecían propinas exorbitantes. Algunas hasta dejaban números de hotel escritos en servilletas mojadas. Y ahí comenzó todo. La leyenda, el mito, la maldición. 800 mujeres en 26 años de vida adulta activa. Detente y haz las cuentas en tu cabeza ahora mismo. Una mujer diferente cada 4 días durante más de 2 décadas completas. No estamos hablando de conquistas casuales en bares. No estamos hablando de romances de verano. Estamos hablando de un hombre que literalmente convirtió la seducción en su profesión antes de ser actor, en su estilo de vida completo, en su adicción más poderosa que cualquier droga, en su maldición disfrazada de bendición. 1967. El cine mexicano, dominado por galanes de piel clara y facciones europeas, lo descubre por pura casualidad. Un productor lo ve en la playa y queda hipnotizado. Chanoc, su primera película de aventuras submarinas. Cuando se estrena, el público literalmente enloquece en las salas. Ese tipo moreno como el sol, alto como una torre, con cicatrices reales de peleas callejeras marcadas en la cara y un cuerpo de gladiador romano, que no venía de gimnasios, sino del trabajo duro. No era como ningún galán tradicional que México hubiera visto antes. Era peligroso de verdad. Era real. No era actuación. Era exactamente lo que todas las mujeres del país secretamente querían y lo que todos los hombres desesperadamente querían ser. Las productoras cinematográficas empezaron a pelearse por él con contratos cada vez más grandes. Las mujeres hacían filas de cuadras completas solo para verlo salir de los estudios de grabación.
El dinero llegaba literalmente en camiones blindados. Pero aquí viene el primer giro que nadie conoce. Andrés nunca, ni por un segundo, quiso realmente ser actor. Toda su vida, desde niño viendo a su padre, él quiso ser piloto aviador como el viejo. Volar era su verdadero sueño. Pero el destino, la fortuna o la maldición tenían otros planes completamente diferentes para él. Pedro Navaja, 1984. Esta no fue solo una película más en su carrera. Esta fue la película que lo transformó de actor famoso en leyenda cultural, absoluta e inmortal. El criminal con código de honor. El asesino con fragmentos de corazón todavía latiendo. El tipo duro con alma permanentemente rota y cicatrices invisibles. Todos en México, absolutamente todos, conocían esa escena final. Todos repetían esos diálogos palabra por palabra en las calles. Los niños jugaban a ser Pedro Navaja en los patios de las escuelas. Andrés García ya no era simplemente un actor más del montón. Se había convertido en un ícono cultural gigantesco, en un símbolo de masculinidad mexicana, en la definición misma de lo que significaba ser hombre en ese país. Pero detrás de las cámaras, lejos de los reflectores y el maquillaje, su vida personal era literalmente un campo de batalla sangriento sin tregua. 4 matrimonios que terminaron en desastre. Sandra Vale, su primera esposa, la que creyó que podría cambiarlo. Fernanda Ampudia, la que pensó que el amor sería suficiente. Sonia Infante, la actriz que comprendía el medio, pero no podía competir con 800 fantasmas. Margarita Portillo. La última, la que aguantó hasta el final amargo. 4 mujeres inteligentes, hermosas, talentosas, que genuinamente creyeron poder domesticar al galán salvaje. Las 4 terminaron con el corazón destrozado. O tal vez, él fue el que terminó destruido por su incapacidad de amar a una sola persona. Nadie lo sabe realmente, ni siquiera él lo sabía. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Andrea García, la hija que él públicamente dijo que ni siquiera era suya. En entrevistas nacionales, Andrés la negaba, la llamaba mentirosa, la acusaba de querer su dinero. Andrea lloraba en cámaras, mostraba fotos de infancia, suplicaba reconocimiento. Él simplemente decía, esa niña no es mi hija. Nadie esperaba esa crueldad de un hombre que se vendía como el romántico de México. Y luego está Luis Miguel, sí, el cantante. Los rumores corrieron durante décadas. Que Andrés era el verdadero padre biológico de Luis Miguel. Que Luisito Rey lo sabía y por eso odiaba al niño. Que el parecido era demasiado obvio para ignorarlo. Maribel Guardia, que conocía todos los secretos del medio, dijo en una entrevista que Andrés tenía 17 hijos no reconocidos. 17. Y oficialmente, solo reconoció a 3. La prueba de ADN con Luis Miguel nunca se realizó. Andrés se negó siempre. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Orgullo? Lo que sea que fuera, se lo llevó a la tumba. Leonardo García, el hijo reconocido, el que se suponía heredaría el legado. La relación era tóxica. Leonardo acusó públicamente a Margarita Portillo, la última esposa de Andrés, de ser una cazafortunas. Andrés respondió, llamando a su propio hijo cretino en un video de YouTube. Imagina eso, un padre llamando basura a su hijo en internet para que millones lo vieran. La pelea escaló tanto que hubo rumores de que Andrés le disparó a Leonardo en el pie durante una discusión. Nunca se comprobó, pero tampoco se desmintió. Andrés Jr., el otro hijo, completamente alejado. Mientras su padre agonizaba, Andrés Jr. subía selfies en Instagram, sonriendo, viviendo su vida en Estados Unidos como si nada pasara. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. El día que Andrés murió, su hijo ni siquiera publicó un comentario. Silencio absoluto, como si ese hombre nunca hubiera existido. Y Andrea, la hija negada, tampoco fue. Ella dio entrevistas después, llorando, diciendo que intentó llamar, pero que Margarita no le permitía hablar con él. Dijo que le dolía no haberse podido despedir, pero también hubo acusaciones más oscuras. Andrea afirmó en programas de televisión que de joven sufrió abuso, que fue prostituida, que estuvo involucrada en mafias, que fue violada.
Y siempre, siempre, Andrés la ignoraba. Cuando ella más lo necesitó, él no estaba. Y cuando él más la necesitaba a ella, Andrea vivía en Minneapolis, a miles de kilómetros, destruida emocionalmente. Roberto Palazuelos, el amigo, el hijo adoptivo, como Andrés lo llamaba, en julio de 2022, 10 meses antes de la muerte de Andrés, tuvieron una pelea monumental. Andrés retó a Roberto a un duelo con pistolas. Sí, un duelo real, como en el viejo oeste. Dos hombres de más de 70 años peleando por ego. Roberto lo rechazó, pero la amistad murió ese día. Cuando Andrés falleció, Roberto tampoco apareció. 30 años de adicciones, cocaína y alcohol, destruyendo su hígado día tras día. Andrés nunca lo negó. En entrevistas, hablaba abiertamente de sus excesos. Decía que vivió rápido, que no se arrepentía de nada. Pero en sus últimos años, cuando la cirrosis avanzada lo consumía, cuando apenas podía caminar, cuando el dolor era insoportable, ¿seguía sin arrepentirse? En noviembre de 2022, a los 81 años, Andrés sufrió una sobredosis. Lo llevaron al hospital de emergencia. Casi muere ahí mismo. Los doctores le dijeron que tenía semanas de vida si no dejaba todo. Él no dejó nada. Julio de 2022. Andrés sube un video a redes sociales. Está en su casa, demacrado, con la mirada perdida. Y dice algo que nadie olvidará. ¿Qué caso tiene vivir así? Ya no puedo ni caminar. Ya no sirvo para nada. Un hombre que fue adorado por millones, reducido a eso. Un cascarón vacío rogando por el final. 4 de abril de 2023, 3 horas y 7 minutos de la tarde. Andrés García muere por shock hipovolémico. Su cuerpo simplemente se apagó. ¿Quién estaba con él? Solo Margarita Portillo, su última esposa, la mujer a quien sus hijos odiaban, la única que se quedó hasta el final. Ni Leonardo, ni Andrés Jr., ni Andrea, ni Roberto. Nadie más. El hombre de 800 mujeres murió con una sola a su lado. Sus cenizas fueron esparcidas en la playa de Acapulco, el lugar donde todo comenzó. El lanchero de 17 años volvió al mar. Pero aquí viene la parte que nadie cuenta. Margarita organizó un funeral privado, pequeño, casi secreto. No quería prensa, no quería escándalos. Los hijos de Andrés se enteraron por las noticias. Leonardo intentó entrar, hubo empujones con seguridad. Andrea llamó por teléfono llorando, suplicando que la dejaran despedirse. Andrés Jr. simplemente no apareció. El funeral fue un desastre, un reflejo perfecto de lo que fue su vida. Caótico, doloroso, lleno de resentimientos. Pero ¿quién fue realmente Andrés García? ¿El galán romántico que vendió el cine mexicano? ¿El mujeriego sin escrúpulos que abandonó a sus hijos? ¿El adicto autodestructivo que se negó a cambiar? ¿El hombre que murió solo porque nadie quiso estar con él, o porque él nunca dejó que nadie realmente se acercara? 800 mujeres, 100 películas, 4 matrimonios fracasados, 17 hijos según los rumores, 3 reconocidos oficialmente, 30 años de adicciones, millones de dólares ganados y perdidos, un legado cinematográfico imborrable. Y al final, una muerte en soledad absoluta. La verdad es que Andrés García vivió exactamente como quiso. Sin límites, sin reglas, sin arrepentimientos. Pero esa libertad tuvo un precio. Y ese precio lo pagó el 4 de abril, cuando cerró los ojos por última vez sin ninguno de sus hijos a su lado. Algunos dirán que se lo merecía, otros dirán que fue víctima de su propia leyenda. La realidad, probablemente, está en algún punto intermedio. Pero hay algo que nadie puede negar. Andrés García fue el último de los galanes verdaderos del cine mexicano. Después de él, no hubo nadie igual. Y probablemente nunca lo habrá. Porque para ser como él, tendrías que estar dispuesto a perderlo todo. Incluso a tus propios hijos. Incluso tu dignidad. Incluso tu vida. El lanchero de Acapulco conquistó México. Pero México no lo salvó cuando más lo necesitaba. O tal vez sí intentó salvarlo, y él simplemente no quiso ser salvado. Esa es la tragedia real de Andrés García. No que murió solo, sino que eligió morir solo. Porque en el fondo,
Siempre fue un hombre solo, rodeado de mujeres, de fama, de dinero, pero profundamente, dolorosamente solo. Y ahora que conoces la historia completa, la pregunta es, ¿fue un héroe o un villano? ¿Una leyenda o una advertencia? Probablemente ambas cosas, porque las vidas más interesantes nunca son blanco y negro. Son grises, complicadas, contradictorias, como la de Andrés García, el hombre que lo tuvo todo y terminó sin nada, el galán que conquistó a 800 mujeres, pero murió sin el amor de sus hijos, la estrella más brillante del cine mexicano, que se apagó en la oscuridad más absoluta. Esa es la historia completa, la que nadie te había contado así, la que duele, la que incomoda, la que tal vez prefieras olvidar pero nunca podrás.